Pero ¿qué es un proverbio? No es una promesa. En nuestras palabras, un proverbio es un refrán. Un proverbio es un refrán. Y los salvadoreños, por ejemplo, tenemos fama de tener muchos refranes. ¿Recuerdan algunos de los refranes que tenemos los salvadoreños, o quizás los guatemaltecos, los suramericanos, los bolivianos, todos nosotros, inclusive los norteamericanos, tenemos proverbios o refranes? ¿Algún ejemplo de algunos de los proverbios, de los refranes más comunes en El Salvador? Camarón que se duerme, machete estate. ¿Qué más? Dame otros ejemplos, por favor. Cuando el río suena es que piedras lleva. ¿Cuáles otros? A ver, un par de más. Candil de la casa. Al revés, ¿verdad? Al revés. Cuidado con citar mal los proverbios, ¿verdad? O los refranes. Candil de la calle, oscuridad de la casa, dice, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Hay una cantidad de proverbios, de refranes que ocupamos, que recogen la sabiduría del pueblo, que nos dicen cómo deberíamos vivir de acuerdo a la sabiduría del pueblo. Los proverbios que tenemos, el libro de proverbios que tenemos aquí en la Escritura, no son promesas de Dios, y por eso debemos tener cuidado con esto, pero sí son parte de la sabiduría que Dios nos da para que aprendamos a vivir correctamente. Los proverbios son refranes sacados de la sabiduría divina para enseñarnos a vivir correctamente. Estos son los proverbios. Pues bien, preguntémonos, yo quiero que con estos 7 versículos que acabamos de leer, le hagamos un par de preguntas a estos versículos y encontremos la esencia de lo que el libro de Proverbios nos quiere enseñar. En primer lugar, deberíamos preguntarnos quién escribió estos proverbios. Y los pasajes que acabamos de leer no nos dejan ninguna duda. Los proverbios de Salomón se nos dicen. Salomón, el rey de Israel, el hijo de David, el hombre más sabio. El Señor Dios le dio a Salomón un regalo increíble. Él iba a ser la persona más sabia. Antes de él no había habido una persona tan sabia como Salomón, y después de él tampoco habría otra persona tan sabia como Salomón, con la excepción obviamente de nuestro Señor Jesús, que es la misma sabiduría. Pero es importante reconocer que los libros de Proverbios, los refranes que vamos a leer, vienen de un hombre a quien Dios capacitó, dándole una sabiduría especial, superior a las demás. Si ustedes han leído el libro de Eclesiastés y el libro de los Reyes, encontrarán detalles de cuán sabio fue este hombre. Cuando lee el libro de Proverbios, entonces, no se olvide, el que le está diciendo esto no es cualquierita, diríamos nosotros. El que le está diciendo es Salomón. Pero si eso no es suficiente, en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 6 se nos dice que los proverbios fueron coleccionados y recogidos no solo de parte de lo que escribió Salomón, sino de los sabios del tiempo de más tarde de Salomón. Los proverbios es una colección de dichos, de refranes recogidos por los grandes sabios de la historia de Israel. Son hombres sabios. ¿Quieren sabiduría? ¿Quieres vivir la vida bien? Póngale atención a los proverbios, porque ellos vienen de Salomón, el hombre más sabio, provienen de los sabios. Y hay algo más que no debemos pasar por alto. En el versículo 1 se dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento recordará que el Señor Jesús en especial tuvo este mismo título, hijo de David. Hijo de David. Y cualquiera que haya leído también el Nuevo Testamento recordará que Jesús dijo ser él la sabiduría de Dios propiamente. Lo que tenemos en los proverbios no es sino, como el capítulo 7 de los proverbios nos va a decir, la expresión del mismo Señor Jesucristo. Es Jesús hablándonos en el libro de Proverbios. Él es la sabiduría de Dios. Pablo nos dice que en Jesús se encuentra toda la sabiduría de Dios. Otra vez, cuando usted lea este libro, no se le olvide que es Salomón el hombre más sabio,
que es un grupo de sabios el que nos está hablando y que es Jesucristo mismo, las palabras de Jesús, las que tenemos aquí. Vale la pena ponerle atención entonces. Pero ¿para quiénes son estos proverbios? A veces en círculos académicos, círculos formales, no queremos ponerle mucha atención a este tipo de frasecitas, que son frasecitas hechas y que todo el mundo las conoce, nuestros refranes. ¿Para quiénes? ¿Solamente para los del pueblo o para todos? ¿Para quiénes son estos proverbios? ¿Para usted? ¿Para mí? ¿Para quiénes propiamente? Los 7 versículos que acabamos de leer tampoco nos dejan duda sobre esto. Se dice aquí en estos versículos, versículo 4, que estos proverbios son para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son estos simples? Los ingenuos, aquellas personas que no piensan, aquellas personas que se dejan ir por sus propios instintos algunas veces. Los proverbios son para este tipo de personas, para los ingenuos, y por supuesto a ninguno de nosotros nos gusta que nos tilden de ingenuo o de simple, pero ciertamente tenemos que reconocer que en muchísimas cosas de la vida somos ingenuos, somos simples y que necesitamos que se nos aconseje, necesitamos que se nos dé información. Pues bien, para los simples van los proverbios. Pero también, si ustedes se fijan aquí, en estos versículos, se nos dice que no solamente para los simples, sino también para los jóvenes. Versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. No solo para los viejitos este asunto, es para los jóvenes. Y usted está joven, ¿no es cierto, hermano? No importa cuántos años tenga, y algunos de ustedes ya tienen sus abriles, pero no importa cuán viejos se crea, realmente somos ante la vida muchas veces jóvenes. Jóvenes porque todavía no sabemos todo, jóvenes porque todavía no hemos madurado lo suficiente, jóvenes porque todavía no conocemos lo necesario de la vida. Y los proverbios fueron escritos para que los jóvenes reciban consejo. Usted y yo, en ese sentido, qué bien que me llama joven el Señor. Pero debo reconocer que como joven necesito del consejo de Dios. ¿Necesita usted el consejo de Dios? ¿Necesita usted el consejo del Señor? ¿Necesita usted el consejo del sabio Salomón, de los sabios y del Señor Jesucristo? Para ellos fue escrito también. También fue escrito con todo para el que se cree sabio. Oiga esto, por favor. Palabras de los sabios y sus dichos profundos otra vez. Algunos de nosotros obviamente nos gustaría que se nos llamara sabios. Pues bien, si usted se cree sabio, para usted también son los proverbios. En realidad el sabio, de acuerdo con estos versículos que acabamos de leer, versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para aquel que se cree sabio, para aquel que se cree inteligente, para aquel que cree que ya lo sabe, el libro de Proverbios fue dado para aumentarnos el saber, para hacernos crecer todavía en sabiduría. Y como bien decíamos en la escuela dominical, no hay forma de que usted pueda decir, ya lo tengo todo. De hecho, el verdadero sabio es aquel que dice, necesito aprender más, necesito crecer más, necesito aumentar más mi conocimiento. Y los proverbios fueron hechos precisamente para eso. Por supuesto, siempre habrá aquel que aun cuando sabe qué son los proverbios, que aun cuando sabe quién es el que está dando estos proverbios, que aun cuando sabe que estos proverbios son para todos, siempre dirá, es un gesto que generalmente hacían los seminaristas allá en Guatemala. Como quieren decir, me vale. Pues de a esos también se refiere el pasaje el versículo 7, mire, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y otra vez esa palabra en mi versión, aquí Reina Valera del 60 dice sensato, en otros dicen el necio. El necio dirá, que diga lo que diga,
No me importa, al fin de cuentas. Sí, el necio. Y el necio en la Escritura y en los Proverbios no es solamente el terco, aunque el necio es terco, es renuente a cambiar, es renuente a oír, es renuente a querer hacer cambios. Pero el necio, más que renuente, es el soberbio, el arrogante, el que no quiere aprender, el que ya lo sabe todo propiamente hablando. ¿Qué importa que hable Jesús? ¿Qué importa que hable Salomón? ¿Qué importa que sea un montón de sabios los que estén hablando? La sabiduría misma me está hablando y el necio va a decir, él la rechazará. Yo ruego en el nombre de Jesús que ninguno de los que estamos aquí tenga esa actitud. Porque el que es necio en este sentido, el libro de Proverbios va a decir, hay más esperanza para el simple, para el ingenuo, para el ignorante, que para el necio, porque el necio ya no quiere aprender ni siquiera de Salomón, ni siquiera de Jesús. ¿Para qué tenemos los proverbios? Ya le preguntamos dos cosas a este pasaje. Le preguntamos quién nos da los proverbios y respondimos. Le preguntamos para quiénes son estos proverbios y respondimos porque nos da la respuesta el pasaje. ¿Para qué tenemos estos proverbios? ¿Para qué, al fin de cuentas? Y los versículos nos dicen de entradita, el versículo 2 nos dice para entender sabiduría. Sabiduría. Los proverbios te ofrecen sabiduría. Vaya qué palabra más difícil de comprender. ¿Qué significa que la palabra de Dios aquí en los proverbios te dice ponme atención porque si me pones atención te voy a dar sabiduría? ¿Y qué es darme sabiduría? Esa palabra no es fácil de definir. Una persona sabia sabe algo. ¿Qué es lo que sabe? Pero no se trata solo de saber. La persona sabia, la persona que recibe sabiduría, no es una persona simplemente inteligente. No es simplemente una persona que tiene un alto coeficiente mental. Hay muchas personas con un alto conocimiento, con un alto coeficiente mental, de genio casi, y aún así no es sabia. Yo tengo que decirlo, que he trabajado en algunos lugares en donde he conocido personas sumamente inteligentes, con mucho conocimiento, con un coeficiente intelectual increíble, de genio, pero son los más miserables de todos y son los menos sabios de todos. Porque la sabiduría no tiene que ver con cuánto conoces, la cantidad de conocimiento que tienes, el número de títulos que has acumulado en tu haber, no tiene que ver con la capacidad de almacenar información. Yo les decía a mis hermanos en el seminario que en el futuro las cosas están cambiando tanto que dentro de poco ya no va a haber necesidad de que les diga, hermanos, memorícese la escritura. Porque van a inventar un chip que te lo van a meter en la cabeza y ahí simplemente va a decir, repítame el Salmo 119 de memoria. Y entonces el chip en su cabeza lo va a decir... Bueno, si todo lo que buscamos es almacenar conocimiento, ya estuvo. Pero la palabra de Dios no me ofrece solo que vas a conocer más, ni que vas a tener un alto conocimiento y vas a ser capaz de resolver fórmulas matemáticas y numéricas de una forma increíble. No, el libro de Proverbios dice en especial que te va a dar sabiduría. Y sabiduría significa saber vivir bien. Saber vivir bien en relación contigo mismo, en relación con los demás y especialmente saber vivir bien con Dios. Y eso es algo que solo la Escritura, los proverbios te pueden dar. Los proverbios han sido dados para que tú y yo aprendamos a vivir bien con Dios. Y por eso se hace una lista de otras palabritas aquí que están asociadas con la sabiduría. En esos 7 versículos se dice que Dios nos ha dado, a través de los proverbios, nos promete dar prudencia, nos promete dar consejo, nos promete dar sagacidad, nos promete dar inteligencia, cordura, justicia. Esto es lo que prometen los proverbios. Esto parece ser uno de esos vendedores vendedores de buses en nuestra Latinoamérica, ¿no? Que se sube al bus y empieza a hacerle una pastillita que le cura pero de todo y
supuestamente es simplemente una pastita de azúcar, ¿no? Pero aquí no estamos con azúcar. Aquí estamos con la palabra de Dios, proverbios que se te dicen aquí está, para darte sabiduría, para darte prudencia, para darte consejos, para darte inteligencia, para darte cordura, para darte justicia. Te falta cordura, aquí hay cordura. Te falta justicia, aquí hay justicia. Te falta sagacidad, porque en el mundo en el que hay que vivir muchas veces necesitamos ser astutos sin ser malos. Dios promete eso para la persona que le pone atención. Y ustedes mirarán en el libro de Proverbios, si lo han leído, cuántas veces el escritor Salomón, los sabios, el Señor Jesucristo mismo nos dice: pongan mi atención en el nombre de Dios. Óiganme con cuidado. Yo les ofrezco sagacidad. Ustedes no la tienen. Ustedes pueden creerse todo lo que quieran, pero no la tienen. Pongan mi atención. Eso es lo que nos ofrece el libro de Proverbios, para darnos sabiduría, saber vivir bien, la habilidad del vivir bien, del bien vivir. Yo quisiera eso. Más que conocer, más que acumular datos, más que acumular riquezas, y el Proverbios nos lo va a decir varias veces, yo quisiera que Dios me diera la capacidad de vivir bien, de saber vivir bien. Porque mientras otros tienen mucho conocimiento, o mucha plata, o muchas otras cosas, mientras no tengan esto, no tienen nada. Y Proverbios nos los ofrece. Bueno, la última pregunta. 4 cositas nomás, pero esta última que viene quizás es la más definitiva de la introducción a los Proverbios. Y usted y yo debemos conocer. Ya dijimos que los Proverbios fueron escritos por Salomón, por los sabios, y que es la palabra misma de la sabiduría de Cristo encarnada. Dijimos también que son proverbios dados para todos nosotros, para los simples, para los jóvenes, para el sabio, para el entendido, e inclusive para el insensato y necio que no quiere. Dijimos también ahora que los proverbios nos ofrecen darnos sabiduría con esta serie de otras cosas que se nos ofrecen. Pero al fin de cuentas, ¿cuál es el centro de los proverbios? ¿Cuál es la esencia de los proverbios? Esa esencia y ese centro se nos define en el versículo 7 sin ningún tipo de ambigüedad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El origen de la sabiduría, la esencia de la sabiduría, donde comienza la sabiduría es el temor de Jehová. La esencia de los proverbios es proveerte sabiduría. Y la sabiduría no se puede dar si no tienes temor de Jehová. La esencia de los proverbios es darte sabiduría. Y no puedes decir ser sabio, saber vivir bien, si no temes a Jehová. Si no sabes temer a Jehová. Temer a Jehová, y esto es algo de lo que voy a mencionar en un momentito ahorita con ustedes. Si esto es tan importante, si leer proverbios lo hacemos y estudiar proverbios lo hacemos porque queremos obtener la sabiduría de Dios, y esta sabiduría de Dios comienza, su esencia es el temor a Jehová. ¿Qué es, al fin de cuentas, el temor de Jehová? El temor de Jehová, como ya lo hemos anticipado en otras oportunidades, no es tenerle pavor a Dios. No es sentir que tenga un policía encima que me ofrece un garrotazo si no lo obedezco. No. El temor de Jehová, si usted lee la Escritura, es esa capacidad, esa relación personal. Escuche bien esto, por favor. El temor a Jehová es tener una relación personal y pública con Dios, en la que yo doy testimonio de que la autoridad mayor para mí es Él, y por eso le sirvo y le reverencio. Es muy técnica esa definición, ¿verdad? Temer a Jehová es tener una relación personal con Dios. Una relación que no se queda solo en lo íntimo de Él y yo aquí y nadie lo sabe. El temer a Jehová en la Escritura
Es esa relación personal, individual con Dios, pero que se refleja públicamente porque la persona que teme a Dios da testimonio a los demás de que Dios es su mayor autoridad porque le sirve y le reverencia de forma constante. Hay una frase entre los profetas, en especial el profeta Elías, que siempre debería capturar nuestra atención cuando se piensa en qué significa temer a Jehová. Elías le dice a los reyes con los que sirvió varias veces, les dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esto es temor del Señor, esto es temor de Jehová. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Donde estuviera, en donde esté, Elías se sabe consciente de estar ante la presencia de un Dios vivo. ¿Qué significa temor de Jehová en los proverbios? Yo tengo aquí algunas citas bíblicas y si estuviéramos en otros contextos, quizás como de escuela dominical, les hubiera pedido que me ayudaran a leerlas. No le voy a pedir eso ahora, pero solo le voy a leer algunas de las citas en donde aparece la frase temor de Jehová o temeroso de Dios. Y usted, creo yo, al leer esta cita va a entender un poquito mejor qué quiere decir la Escritura cuando dice que la esencia de la sabiduría es el temor de Jehová. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 7, versículo 2, no lo lea por favor. Nehemías habla de un tal Anani y Ananías. Escuche cómo lo describe a este familiar de Nehemías, a este Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Note esto, por favor. Si Dios lo permite, estoy escribiendo un comentario, digamos así, un comentario práctico, cortito, para hombres. Se va a llamar Solo para Hombres, Verdaderos Hombres, basado en el libro de Proverbios. Y una de las cosas que recalco ahí es que el temeroso de Jehová, de acuerdo con la Escritura, es el hombre verdadero. Usted no es hombre de verdad si no teme a Dios. Verdadero hombre, dice aquí para hablar de este Ananías, hombre de verdad, temeroso de Dios. Y ahora escuche a Job en el capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. El temor de Dios tiene que ver con esa rectitud y con esa perfección de madurez con la que trabajamos aquellos que vivimos de alguna forma conscientes de la existencia de Dios y de su soberanía sobre nosotros. Y cuando Dios describe a Job, lo vuelve a hacer de la misma manera en el capítulo 1, versículo 8. ¿Has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y otra vez en Job capítulo 2, versículo 3. ¿Has visto, Satanás, a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hay muchas otras citas aquí y no tenemos tiempo para hacerlo, pero déjenme llevarlo rápidamente al Nuevo Testamento. Hay varias personas en el Nuevo Testamento que se describen como temerosos de Dios. Una de las más importantes fue uno que no era judío. En Hechos capítulo 10, versículo 2, cuando se describe a Cornelio, se le describe de esta forma: un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas donaciones al pueblo y oraba a Dios siempre. Una persona temerosa de Dios es una persona que, justo como Cornelio, es misericordiosa y además ora a Dios siempre. Y cuando Pedro habla de Cornelio, le vuelve a llamar varón justo, temeroso de Dios, quien tiene buen testimonio de la nación de los judíos. ¿Quién es alguien que podemos llamar temeroso de Dios? Alguien que tiene una relación íntima con Dios, pero cuya relación también se evidencia en la forma en que da testimonio a los demás. El temor de Jehová. Dice Proverbios 8 que
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es el temor a Jehová. Ya casi termino, hermanos, pero déjenme recordarles solo un par de versículos más sobre qué es el temor de Dios. Allá en Éxodo capítulo 18, versículo 21, cuando Dios escoge, le pide a Moisés que escoja a hombres temerosos de Dios. Los identifica también de una forma bien clara. Escucha esto. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Otra vez, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Un hombre temeroso de Dios es un hombre de verdad que aborrece la avaricia. Mi queja con varios de ustedes y con muchos de los lugares donde voy es que, ¿por qué, hermanos, honestamente, por qué no están aquí los que deben estar? Yo sé, hay algunos enfermos. Sí, yo sé, a algunos les salió algo de última hora. Y yo sé, algunos otros están divirtiéndose por otros lados. Pero en la mayoría de casos, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué? Porque está siendo visto en el contexto salvadoreño, no en el contexto mexicano, ¿no? Ustedes saben, hacer pisto en México, yo no sé qué quieren decir con esto, pero en el salvadoreño sí sabemos, ¿verdad? Sí sabemos qué es. Un hombre temeroso de Dios es aquel que aborrece el hacer plata simplemente por hacer plata y que no le importe lo demás. ¿Qué tal? No se enoje conmigo, tal vez. Enójese con Dios que lo describe aquí. En Segunda de Crónicas, y ya con esto termino, Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Oiga lo que dice Dios. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, es decir, de mordida. Una persona que es temerosa de Dios no es una persona injusta. Una persona que es temerosa de Dios no es una persona que hace acepción de personas, no es racista, digámoslo así, no es una persona que hace acepción de personas, ni admisión de cohecho, no paga para que le perdonen la multa, no le da la mordida a la persona, a los otros. No se puede ser sabio si no se tiene el temor del Señor. La esencia de los proverbios es darte sabiduría, y la sabiduría tiene esencia en el temor de Dios. Yo espero que en estas próximas pláticas miremos algunos de los elementos más específicos de lo que significa el temor de Jehová y la justicia que va acompañada de él. Pero los Proverbios es un libro precioso que usted y yo deberíamos poder recitar, así como recitamos nuestros refranes de nuestros países. Así como cuando yo le digo, dígame un refrán de Guatemala o dígame un refrán de El Salvador, que también me pueda decir proverbios de una forma así, fluida, ¿sí? Porque es ahora no solo la sabiduría del pueblo salvadoreño o de los latinos, sino es la sabiduría de Salomón, la sabiduría de los sabios, la sabiduría del Señor Jesucristo y la sabiduría de nuestro Dios, por supuesto, que nos están formando como hombres y mujeres temerosos de Dios. Pónganse de pie, hermanos.